Ahora vamos a ver la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal en el registro cardiotocográfico. Entonces, en el video anterior ya vimos en el registro cardiotocográfico, tenemos en el eje de las X tiempo, en la primera parte del eje de las 10, o sea, digamos en la primera gráfica, tenemos las contracciones uterinas y en la segunda parte de la gráfica tenemos la frecuencia cardíaca fetal. Y en el video anterior vimos cómo calculamos las contracciones uterinas promedio que vamos a tener. Ahorita nada más vamos a ver la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, la frecuencia cardíaca puede aumentar, puede disminuir, se puede mantener constante, aumentar, disminuir, así. Línea de base va a ser la línea basal, o sea, la línea en donde no tenemos variación entre que aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo definimos línea de base? Porque línea de base puede ser un trazo así muy largo o puede ser un trazo muy pequeño. Por ejemplo, esto, así, que aquí está horizontal, ¿esto cuenta como línea de base? ¿O tiene que ser muy larga la línea de base? ¿O cómo consideramos línea de base? Entonces, para eso tenemos que tener cuando menos 2 minutos de línea de base sin aceleraciones o desaceleraciones. Aceleraciones es un aumento de la frecuencia cardíaca, desaceleraciones es una disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando menos 2 minutos de línea de base, sin aceleración o desaceleración o variabilidad de la frecuencia cardíaca, en un periodo de 10 minutos. Y puede ser que los 2 minutos en donde tenemos la línea de base no tiene que ser continuo, pero es en 10 minutos tenemos que tener un periodo de mayor o igual a 2 minutos de línea de base. Por ejemplo, aquí, digamos, si de aquí a acá son 2 minutos, entonces esta la podemos utilizar como línea de base. Y ya lo único que hacemos es ver este punto o este valor a qué corresponde. Este valor, vemos a qué corresponde, o sea, vemos qué valor es aquí. Y lo normal es que la línea de base, o sea, digamos la frecuencia cardíaca en reposo que estamos teniendo, sea de 110 a 160 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca fetal. Podemos tener taquicardia o podemos tener bradicardia. Y cada una la vamos a dividir en leve, moderado y severo. En su taquicardia tenemos taquicardia leve, taquicardia moderada y taquicardia severa. Y bradicardia, igual, tenemos bradicardia leve, bradicardia moderada y bradicardia severa. Entonces, para decir que el paciente tiene taquicardia, tiene que tener frecuencia de más de 160 latidos por minuto. Más específico, por ejemplo, una taquicardia leve sería de 160 a 170 latidos por minuto. Hablando de bradicardia, el feto tendrá que tener menos de 110 latidos por minuto. Más específico, para bradicardia leve son de 100 a 110 latidos por minuto. Moderada es de 90 a 100 latidos por minuto. Y severa es menos de 90 latidos por minuto, o sea, 89 o menos latidos por minuto. Esta es la línea de base. Y ya, en los siguientes videos vemos la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal y vemos aceleraciones y desaceleraciones. Entonces, ¿cómo calculamos la línea de base? O sea, digamos la frecuencia que tiene overall o en total el feto, porque aquí tenemos aumento de la frecuencia o tenemos disminución de la frecuencia, que son las aceleraciones y desaceleraciones. Pero overall, o sea, como en conjunto, como en total, ¿cuál es la frecuencia fetal? Es la línea de base, que tiene que ser cuando menos 2 minutos de línea de base sin aceleración, sin desaceleraciones, sin variabilidad de la frecuencia, en un periodo de 10 minutos. Si no encontramos una línea que cumpla con esas características, entonces decimos que la frecuencia cardíaca fetal no tiene línea de base determinada, o dicho de otra forma, que es indeterminado. Lo normal es que sea de 110 a 160 latidos por minuto la línea de base,
más de 160 es taquicardia, menos de 110 es bradicardia. Por ejemplo, tenemos leve, moderada y severa para la bradicardia, más entre 100 y 110 es bradicardia leve, entre 90 y 100 es bradicardia moderada y menos de 90 es bradicardia severa. Y para la taquicardia igual, vamos aumentando de 10 en 10. Taquicardia leve es de 160 a 170, taquicardia moderada es de 170 a 180 y taquicardia severa es más de 180 latidos por minuto.